Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti. Puedo creer en ti. Tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar. Y mi alabanza sonará de noche y de día, y te alabaré por siempre, solo a ti.
echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti, puedo creer en ti. Tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar, y mi alabanza sonará de noche y de día, y te alabaré por siempre, solo a ti, y te alabaré por siempre, solo a ti. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. En la noche de ayer le dimos un inicio a cuerpo histórico, mas todavía nos falta darle contexto para que la mesa nos quede con las patas hacia el piso y no hacia el techo. Muchas personas pueden quedar confundidas sin entender quiénes son todas esas mujeres, todas esas niñas, y por qué son señales y señales de qué. Lo importante es sigue el curso del mensaje y pasado mañana estaremos trayendo una palabra completamente nueva. Pero el sábado pasado trajimos una palabra que la explanamos todos estos días. Mañana la terminamos. Si tú le sigues la línea, queda claro. Y sacamos elementos que nos sirven, nos están sirviendo y nos van a servir en nuestros casos particulares. Mientras relatamos historias que corres el riesgo de que hasta de pronto sean entretenidas, si no te aburres. ¿Qué hacemos presentando o consagrando una pequeña niña llamada Giselle en la punta de una montaña, en una finca que se llama Villa Prisma, en el hermoso municipio de Anolaima, en la provincia del Tequendama? ¿Qué hacemos allá? Vamos a darle cuerpo a esa historia y contexto. Nosotros estamos en esa finca porque la tomé en arriendo con opción de compra, porque tengo un proyecto de trabajar distintas cosas a partir de estar fuera de las grandes ciudades, trabajando fuera en el campo, desde proyectos productivos agrícolas, pasando por centros de retiro para personas
de la tercera edad, centros de entrenamiento para líderes, lo que hoy conocemos como Gilgal, y inclusive lugar de habitación, de vivienda para muchas familias que no necesiten, sino solamente tengan la costumbre y el mal hábito de habitar en las ciudades. Las ciudades son una maravilla cuando se necesitan. Si no se necesitan, pues ¿para qué la tienes? O sea, si no tienes que ir a la universidad, si no tienes que ir a la fábrica, si no tienes que, y todo lo puedes hacer virtual, pues es la oportunidad de buscar alimentos más sanos, aire más limpio, aguas más cristalinas, otras condiciones un poco más dignas o menos contaminadas. Bueno, si se puede y si se quiere, porque pues el hábito citadino es muy fuerte, la gente le gusta ver casas, edificios, trancones, ya se vuelve una forma de vida y bueno, eso es respetable y yo lo sé entender. Pero bueno, el punto es, ¿por qué estamos allá? En Villa Prisma. Estamos en Villa Prisma porque la hermana Paloma y este servidor, quien les habla, estamos viviendo a 10 minutos o 12 minutos de esa finca, encima de esa colina, 15 minutos puede ser, donde se llama Villa Prisma. Por eso buscamos y encontramos ahí, porque son regiones aledañas, vecinas de donde nosotros vivimos. Ya está nuestra pequeña hija ahí, Elvira, que nació en diciembre del 2007. Entonces, en el año 2011, tiene 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, para ser exactos. Bueno, entonces estamos yendo a Villa Prisma, tomamos el lugar con la idea de un hogar geriátrico. Por A, B, C motivo, ese proyecto se abortó, no vamos a tratar ese tema aquí. Y un compañero del equipo de trabajo ministerial dijo, pues si no se puede con los viejitos físicos, pues con los viejitos espirituales, un centro de entrenamiento para ellos. Y pues está lógicamente el proyecto que hoy se llama Gilgal, es muy antiguo, inclusive antes de la nueva iglesia. En la antigua iglesia ya existía el proyecto, pero lo pudimos adelantar y bueno, empecemos, y convocamos personas, solo algunas personas jóvenes, pero la mayoría personas más veteranas del ministerio. Bueno, no vamos a mencionar nombres ahora. Por eso estábamos en Villa Prisma, pero tenemos que remontarnos un poquito más. ¿Por qué estábamos nosotros en la finca Casablanca con hermana Paloma? Porque cuando nosotros vivíamos en Bogotá, en el barrio Rosales, pues nos alcanzamos a cansar de aire contaminado, trancones, pito, ruidos, inseguridad,
bueno, todas esas cosas, sin tener la necesidad, lo que hablábamos hace un momento, de vivir en la ciudad. Pues tiene tantísimas ventajas, las comodidades de los centros comerciales, la cultura, el teatro, la ópera, los conciertos, las librerías, el mercado de cosas importadas, bueno, muchas cosas que, estando, por ejemplo, en la provincia de Tequendama, pues lo cambiamos por tranquilidad, aire puro y cosas así, animales silvestres. De todas maneras hicimos el cambio y creemos que salimos ganando, porque es una vida serena, reposada, tranquila, no solamente tratar de sobrevivir cada día, sino disfrutar el momento. Hay un relato de un monje zen que lo estaba persiguiendo un tigre, y él entonces, por huir del tigre, se bota por un rodadero, una especie de precipicio, y alcanza a rodar muchos metros y queda al frente de una cueva de donde sale otro tigre. Y entonces él se voltea en ese momento y ve una mata con una fruta silvestre. Y él dice: ¡uff, qué fruta! Y la toma con sus manos, la arranca y la muerde, y siente que está pulposa, que está jugosa, dulce, deliciosa, y la disfruta y da gracias, o sea, una acción de gracias en su corazón por ese momento de disfrutar de poder comer esa fruta fresca. Los tigres, por supuesto, ahí estaban, y pues ya tú puedes imaginar qué puede suceder ahí a continuación. Pero lo que te muestra es la importancia de tener la capacidad de vivir no por el afán, no por las circunstancias, sino el momento, no tanto ya el hoy, sino el ahora. Aquí estamos. No puedo estarme preocupando de lo que no ha sucedido, ni puedo estarme abatiendo por lo que ya sucedió, porque lo uno ya pasó y lo otro no ha llegado. El momento presente en el relato de este monje era la fruta, y estaba al alcance de su mano y la disfrutó. Vamos a imaginar, si quieren ustedes, los fatalistas, lo peor, pues murió, pero pues seguramente murió feliz. Para los no fatalistas, digamos, para los más optimistas, quizás los tigres, desconcertados de ver que no les tiene miedo, posiblemente despreciaron la presa, porque ellos son depredadores y parte de su emoción es sentir el susto y la adrenalina de su presa. Pero alguien tan relajado quizás puede no darles deseo de atacar. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, muchos años atrás, y aquí vuelve a aparecer nuestra hermana Sofía Orjuela, Sofía Bernal de Orjuela, estábamos en el ejercicio de vida en comunidad con distintos hermanos, y la hermana Sofía, vinculada a la región de Anolaima, fue profesora en escuelas rurales de Anolaima, y varios de sus hijos, tal vez los mayores, son nacidos y engendrados, generados en esa tierra que es
la capital de la fruta jugosa como la que el monje degustó en nuestro relato. Y su fiesta patronal insignia es la del Corpus Christi. Es una palabra en latín que quiere decir el cuerpo de Cristo. Interesante porque hay fiestas de cuanta cosa, reinados de cuanta cosa, y la gran fiesta solemne allí es la del cuerpo de Cristo. Bueno, cierro paréntesis. Resulta que la hermana Sofía tenía a su mamá, propietaria de una finca en Anolaima, y me dijo: hermano, pues como usted tiene proyecto de vida en comunidad también agrícola, rural, entonces voy a hablar con mi mamá a ver si le arrienda la finca. Y efectivamente habló con la señora y ella me la arrendó, y allí habitaron un grupo de hermanos, pues muy queridos todos. Recuerdo pues Gabriel Berrío estaba allí, Fernando Augusto de Castro también, y creo que mi querido amigo Oscar de Jesús Hidarraga López también. Bueno, otros personajes de la historia antigua y medieval. Y fue así como tuvimos una escuela de entrenamiento rural allí en Anolaima, Cundinamarca, Colombia, provincia del Tequendama. Pero antes de eso, bueno, eso ya era un motivo interesante, pero antes de eso había otro motivo, y es que ya mi padre, pensionado y retirado de su oficio profesional de contador, entonces volvieron con mi madre a una región en la cual se habían conocido. Mi padre trabajaba con una empresa que era la fábrica de cementos, que hoy se convirtió en Cemex, de Cementos de México, pero antes era Cementos Diamante de Colombia, y una de sus fábricas quedaba ahí también en la provincia del Tequendama, en la región de Apulo, entre Apulo y Anapoima, a orillas del río Calanday. Entonces allí se conocieron, allí se casaron, y allí engendraron a mi hermana mayor, a mi hermana Nora. Entonces, así como la hermana Sofía estaba haciendo hijos en Anolaima, mis padres estaban haciendo hijos en Apulo y en la misma región. Ya en la vejez, y mi padre pensionado, dijeron: vamos a vivir en una zona que les fuera romántica y les trajera recuerdos agradables y un clima saludable, y se consiguieron una hermosa casa quinta que allí se fueron a vivir a partir del año 1976, año en que el Señor me complica la vida con el llamamiento, y bueno, ahí empieza toda esa historia. ¿Dónde viven mis padres cuando todo esto sucede? En la casa quinta de la provincia del Tequendama, en Apulo. Muy bien. Cuando tenemos ya la congregación, la primera acción eclesial, se bautizan 12 personas ese día, el 2 de diciembre del 78,
¿En dónde? En el río Calandaima. ¿En dónde? En la provincia del Tequendama, a 5 minutos, a 10 minutos de la casa quinta de mis padres. Cuando yo voy a la montaña a buscar un lugar en el monte para retirarme a ayunar, la montaña donde estuve 40 días en ayuno es no sé, digamos a 45 minutos caminando de la casa de mis padres, a 10, 12 minutos en automóvil, pues por lo menos llegar al borde de la carretera donde uno empieza a subir. Entonces, ¿dónde era esa montaña? También ahí en la provincia de Tequendama. Y cuando queremos salir de la ciudad con la hermana Paloma, entonces lo primero que yo intento hacer es negociar esa casa que era la de mis padres, que ahora es propiedad de mi hermana, la que me sigue, la que me sobrevive también de mis dos hermanas. Y bueno, no llegamos a acuerdo porque no la querían vender. Llevo muchos años tratando de adquirir esa propiedad porque tengo un corazón romántico, porque ahí vivieron mis padres, porque yo me metía en la habitación de mi abuela, la famosa abuela que les cuento. En una ocasión, cuando mi abuela viajó a los Estados Unidos, yo me encerré en la habitación de ella en un retiro de ayuno de 3 semanas, y allí salí para iniciar el trabajo de 1978, que termina con el 24 de septiembre. Salí de ahí. Entonces esa casa está cargada de recuerdos. Ahí tomamos los elementos del pan y el vino y los partimos en el nombre del Señor, con mis padres, con el hermano Luis y la madre de él y sus hermanas, y hermanos tan queridos como la hermana Maricel, el hermano Gabriel de Río. Bueno, todos estos personajes de la historia antigua, Maricel, Sarita Peregrina. Bueno, tiempo me faltaría para contarles a ustedes todos estos relatos, pero el punto es que volvemos, cerramos círculos. ¿Por qué vamos con Paloma a Casablanca? Porque pensamos que era jurisdicción de Anolaima y compramos ahí, y resultó que está más cerca de Anolaima que de Cachipay, pero es jurisdicción de Cachipay. O sea, nosotros pagamos impuestos en el municipio de Cachipay. Bueno, conclusión. Ahí está la finca que era de la hermana Sofía, de la mamá de la hermana Sofía. Ahí está a 5 minutos de Casablanca. Todo está ahí, Villa Prisma, ahí. La quinta de mis padres, ahí está todavía. Es una casa rodeada de jardines, 100 metros de frente por 100 de fondo. Entonces, espacio para parquear cualquier cantidad de vehículos, su piscina. Es un lugar que necesita restaurarse porque está muy descuidado por el paso de los años, pero sería un lugar de retiro maravilloso, un centro de entrenamiento espiritual maravilloso. Es lo que siempre he pensado. Bueno, pero el tema es por qué estamos nosotros por allá y cómo llega Giselle a Villa Prisma.
Pues llega a Villa Prisma porque estamos en Villa Prisma, y estamos en Villa Prisma porque conseguimos Villa Prisma, porque estábamos en Casablanca, estamos en Casablanca porque fuimos a esa región, porque intenté conseguir la quinta de mis padres, no se pudo, pero entonces vamos a la región donde la mamá de la hermana Sofía me había arrendado una finca, y allá conocimos toda esa región de Cachipaya, Nolaima, y allá conocimos la que es hoy Casablanca, y finalmente quedamos ahí. Ahí hago una escala, ustedes perdonarán el cuento como tan largo, pero es tan armonioso. Es una historia de círculos concéntricos, casi que se las podría graficar, casi que les podría hacer una ecuación mostrando cómo armoniza esto. Son figuras geométricas armoniosas a través de los tiempos. Hay un diseño inteligente en esto. Si somos guiados por el Espíritu, no son rayas en todas las direcciones, sino hay algo armonioso, hay un tejido inteligente aquí, por encima de lo que nosotros conocemos o entendemos. Todavía mantengo la esperanza de hacerme a esa propiedad que era de mis padres, sigue siendo de mi hermana. Parece que ahora sí ya estamos más cerca de poderla negociar, porque no querían, pero ahora como que sí están dispuestos, y sería muy bonito porque la cuidaría y la haría cuidar como es digno de un lugar donde pues nació el amor de mis padres, en esa región que finalmente termina dándome la vida, y también nace la iglesia. Entonces toda esa provincia del Tequendama, se llama Tequendama por el salto, creo yo, del Tequendama. Entonces toda esa provincia de tantos lugares y tantas zonas, pues de alguna manera allí nos hemos movido y hemos desembocado hacia allí, queriéndolo unas veces y sin querer otras, pero ahí estamos. Bueno, mañana desciframos las últimas señales para seguir cerrando círculos, así como en la historia de la vida congregacional se cierran círculos, en el relato de la palabra también. Entonces, gracias por tenerme la paciencia, y bueno, no vayan a tener pesadillas con todo esto. Tengan sueños hermosos, tengan sueños armoniosos. Por mi parte, para todos ustedes, bueno, un beso en la frente y un fuerte abrazo, con ese deseo de que reposen muy bien. Hasta mañana. Echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti, y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti, puedo creer en ti. Tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas
cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar, y mi alabanza sonará de noche y de día, y te alabaré por siempre, solo a ti. Confiar en ti, echaré todas mis cargas sobre ti. Puedo creer en ti, y lo imposible es posible aquí. Puedo confiar en ti, puedo creer en ti. Tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar, y mi alabanza sonará de noche y de día, y te alabaré por siempre, solo a ti, y te alabaré por siempre, solo a ti.